¿Qué tal? Bueno, soy Patricia Saracho y te estoy entregando en este momento un nuevo módulo de astrología y biodescodificación. Y voy a profundizar un poquito más o voy a ampliar un poquito más en el tema de las herramientas de sanación. La primera herramienta de sanación que tenemos es la información que le vamos a dar a la persona y que nosotros también tomamos, ¿sí? Para uno mismo. Estoy hablando para mí, ¿sí? Si me quiero sanar yo o si quiero ofrecerle la herramienta a los demás, ¿sí? Pero lo primero es la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo adquiero conciencia, si hago consciente algo que estuve haciendo inconscientemente durante muchos años y que formara parte, por ejemplo, de mi proyecto sentido, ¿sí? Como por ejemplo, en mi caso particular, que soy la primera hija del matrimonio de mis padres, que mi proyecto sentido, entre otros, es el de unir al matrimonio. Entonces, yo cada vez en mi vida, en mi experiencia personal, cada vez que mis padres tenían una contrariedad, un conflicto, yo me creía inconscientemente responsable, ¿sí? Esto pasa hasta que yo adquiero esta información, ¿sí? Cuando adquiero esta información, entonces ese programa se deshace. Eso es lo principal, eso es lo primero. Hay que saber explicarle a nuestro cliente cómo opera esto, es decir, cómo opera en un nivel subconsciente. Entonces, de esa manera lo que ocurre es que la persona se libera en un gran porcentaje. Quizás haga falta hacer algo más, entonces para eso tenemos el acto simbólico. El acto simbólico es lo que te transmití de las cartas, pero no es el único acto que se puede hacer el de las cartas, ¿sí? También podemos romper un objeto, ¿sí? Cuidado, no te lastimes al hacerlo, ¿sí? Podemos también regalarle algo a la persona con la cual tenemos un conflicto, ¿sí? Por ejemplo, a un señor de menos de 40 años, entre 35 y 40 años, que estaba divorciándose muy conflictuado por su separación matrimonial, y con una madre una luna en octavas, una mamá muy sobreprotectora, una mamá que estaba muy encima de él, una mamá que siempre lo trató como un bebé. Entonces, justo era el cumpleaños de su madre, ¿sí? Faltaba pocos días para el cumpleaños de su madre, entonces le sugerí que armara una carta, ¿sí? Le pregunté si a su mamá le gustaban las plantas, me dijo que sí, entonces le dije que armara una carta, que le dijera a su madre todo lo que tenía para decirle en esa carta, ¿sí? Y que al final, por supuesto, siempre hay que poner un objetivo en positivo en la carta o un reemplazo de lo que estamos vaciando, ¿sí? Y que pusiera la hoja de papel o las hojas de papel dentro de la maceta, de una maceta, y que le pusiera una planta allí, ¿sí? Que comprara algo bonito en la florería, etcétera, algo que su mamá pudiera apreciar y que pusiera eso allí, ¿sí? Y que, por supuesto, esto como la carta es privada, hay que poner cuidado en que en este caso su mamá no la llegue a leer, ¿sí? Sino que, bueno, ponerla por ahí con unos días de anticipación para que al estar en contacto con la tierra húmeda se disgregue, se deshaga, o directamente también otra manera es quemarla y poner las cenizas de la carta. Otra manera también podría haber sido, ¿sí? O otra manera es, termino de quemar la carta y voy a comprar algo para mi mamá. Algo que puede ser para mi mamá o para la persona con la cual yo tengo un conflicto. Puede ser un chocolate, puede ser una, no, una flor, puede ser, digamos, cualquier objeto que yo le quiera regalar a esa persona con la cual tengo un conflicto. Si es un objeto simbólico, mejor, ¿sí? Eh, algo que funciona también muy bien es, sobre todo para los duelos no hechos, por ejemplo, en el caso de muertes trágicas, en el caso de abortos, en el caso de muertes muy sorpresivas que son, o muy
o muy trágicas, es decir, a muy temprana edad de algún miembro de la familia, a muy temprana edad, por ejemplo de un bebé, que sobre todo en los casos de hermanos de sustitución o de personas de sustitución, personas que vienen justo, que son concebidas en el fallecimiento de alguien, ¿sí? Lo que normalmente conocemos como yaciente o fantasma. Algo que funciona muy bien es hacer algo con la tierra, porque para nuestra cultura los difuntos nosotros los enterramos. Entonces, por ejemplo, comprar una planta también, volvemos a lo mismo, compramos una planta y entregamos ese sentimiento, ¿sí? Entregamos el sentimiento nuevo que queremos lograr, entregamos por supuesto primero el sentimiento de dolor, el sentimiento de no querer estar ocupando ese lugar, y luego enterramos todo junto con la planta, la nueva planta que tengo en mi jardín o en mi balcón, ¿sí? Porque si fuera el caso de que no tengo lugar y tengo que hacerlo en una maceta, ¿sí? En un recipiente, bueno, vamos, es lo mismo, ¿sí? Algo que también funciona es, por ejemplo, para el dinero, ¿sí? Para temas, actos simbólicos que tengan que ver con el dinero, es dejar pequeñas donaciones en la vía pública, ¿sí? Pero hay que dejarlas de manera tal que la persona que lo vea, que lo encuentre, sepa que es un regalo, ¿sí? No es que, bueno, voy a dejar algo tirado en cualquier lado, voy a dejar un billete, yo prefiero siempre billetes, no monedas, ¿eh? ¿Por qué prefiero billetes y no monedas? Porque la moneda es algo que fácilmente se cae del bolsillo, de la billetera, se cae de la cartera, sí es fácil que se caiga, pero el billete no es tan fácil, entonces es más evidente que es un regalo. ¿Y cómo dejarlo? Dejarlo, por ejemplo, en los postes de la luz, que los postes de la luz a veces tienen un fleje, como si fuera una chapita que los recorre completamente. Entonces yo hago un doblez con el billete, ¿sí? Lo hago como un tubito y lo introduzco entre el poste de la luz y este fleje, esta chapa que lo rodea. O también en algún lugar, por ejemplo, el lugar a donde paran los micros, los buses, ¿sí? En los lugares donde el transporte público, digamos, va parando en la ciudad, entonces en ese lugar, abajo de una piedra, para que no se vuele, ¿sí? Repito, la idea es que la persona que lo va a encontrar, que no sabemos quién es, ¿sí? Se encuentre con el regalo, con la sorpresa, con la sensación de que alguien dejó esto para mí, que así es, ¿sí? No es que a mí se me perdió un billete y otra persona lo encontró, no, es algo, es un regalo específico, ¿eh? Entonces, hacer un pequeño regalo por día podría ser, ¿sí? Algo, no sé, $0.50, en esos valores, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Y entregarlo en algún lugar, dejarlo en algún lugar, dejarlo en un alambrado, dejarlo en un buzón de correo de alguien que no sabemos quién es, dejar un regalo, hacer micro donaciones, pequeñas donaciones, ¿sí? Otro tema que anoté para hacer es la historia simbólica. ¿Qué es la historia simbólica? La historia simbólica es un cuento, un relato cortito que se lee antes de dormir y al despertar, ¿sí? Este relato lo mejor es que esté impreso en papel. Y esta historia habla en primera persona, ¿sí? Es decir, está relatada en primera persona y relata una situación difícil que ha terminado. Y es simbólica la historia, ¿sí? No es que la historia dice, yo soy Patricia y a mí me ha pasado esto y lo otro y luego después me recuperé y tal y cual. No, no es así, es simbólica. Por ejemplo, yo era un barco que estaba a la deriva, ¿sí? Estoy hablando con mi ascendente Piscis ahora, ¿sí?
yo era un barco que estaba a la deriva y, no sé, no tenía timonel, nadie dirigía mi barco, entonces iba a parar a cualquier puerto, todos los vientos me llevaban a cualquier puerto, hasta que me hice dueña de mi vida y ahora mi barco lo puedo conducir a los mejores puertos, ¿sí? Lo estoy inventando un poco ahora, ¿sí? Pero la historia habla un poco así, ¿eh? Habla de las características de la historia simbólica es que no es metafórica, ¿sí? Que es algo que al inconsciente le encantan las metáforas, y es algo que está relatado en primera persona, ¿sí? Y es algo que habla de un momento pasado que era desafortunado o doloroso, pero que ha terminado, que ya no existe más. Voy a tomar un poquitito de agua. ¿Qué más? El back. ¿Qué es el back? ¿Vos te acordás cuando se puso de moda esto de la ley de atracción? Que nos hablaban de hacer, pegar, por ejemplo, fotos. Si yo quiero un auto, quiero una pareja, quiero no sé qué, pego imágenes que correspondan a eso, que sean símbolos de esa experiencia que quiero vivir. Bien, aquí vamos un poquito más con el back. ¿Qué es el back? El back es que me voy a imaginar algo, ¿sí? Esto es para objetivos, esto es para cumplir con un objetivo que quiero. Una vez que yo ya he hecho algo que he borrado una información antigua. Entonces, el back es visual, ¿sí? Es decir, que yo me voy a imaginar una escena que la veo. La A es auditivo, es decir, que yo en la escena tengo que tener también sonido, ¿sí? Y sinestésico es, la C, perdón, es sinestésico, es decir, es movimiento. Entonces, con esto, lo que estoy haciendo con el back, es decir, al imaginarme una escena, no una fotografía, sino que me imagino la escena completa, con todo, con el sonido, con el movimiento, con todo. Por ejemplo, si quiero un auto, me imagino que lo veo al auto a través de mi ventana, por ejemplo, ¿sí? Que salgo a la puerta, me subo al auto, ¿no? Todo eso con su correspondiente ruido, el ruido que hago para abrir la puerta de mi casa, para abrir la puerta del auto, el ruido de las llaves, el sonido de mis pasos, todos los sonidos que vaya a ver en ese momento, sí, por supuesto que voy a ver cómo me muevo, cómo abro la puerta de mi casa, cómo abro la puerta del auto, digamos, siempre hay que utilizar cosas o imágenes que sean en positivo, por ejemplo, abrir la puerta. Si me quiero ir de un lugar, por ejemplo, si me quiero mudar, si quiero cambiar mi negocio de locación también, o mi lugar de mi vivienda, ¿sí? Lo que necesito hacer es imaginarme la nueva vivienda. No que estoy cerrando lo viejo, sino que estoy abriendo lo nuevo. Entonces, esta meditación o esta visualización positiva, lo que voy a hacer es la voy a hacer todos los días antes de dormirme y a la mañana cuando me despierto. Entonces, lo que voy a hacer es fijar en mi inconsciente este objetivo. ¿De qué manera? De una manera en la que tenga lo visual, lo auditivo y lo sinestésico, es decir, la mayor cantidad de sentidos posibles. ¿Por qué? Porque una foto no representa lo que es la vida real. Una foto es una instantánea de la vida, pero no es la película. Entonces, con el back voy a lograr mayores resultados que con una foto. Entrego el tema. Esto es muy, muy valioso. Esto también, esto se hace en forma de relajación. Se hace de la siguiente manera.
se relaja uno en un lugar, ¿no? Que si querés le podés poner música, podés poner un perfume agradable, etcétera, pero no es necesario, no es necesario, porque lo que tengo que hacer es llegar al inconsciente, ¿no? Llegar al inconsciente. ¿Y cómo voy a llegar? Voy a llegar de manera simbólica, como siempre hago, ¿sí? Porque el inconsciente se rige por símbolos. Bien, entonces, voy a cerrar los ojos en una posición corporal en la que esté cómoda. Puede ser recostada, puede ser sentada, inclusive, no sé, puedo ir hacerlo antes de dormir, cuando me estoy despertando, o cuando en un momento que tengo una pausa en mi día laboral, etcétera, puedo hacer este ejercicio. Y es el siguiente: yo voy a tomar un conflicto determinado, cualquiera, por ejemplo, la soledad, ¿sí? La soledad. Y yo digo, bueno, hoy voy a tomar el tema soledad. ¿A quién pertenece en mi familia el tema soledad? ¿A quién pertenece? Bueno, pertenece, a ver, y hago una lista. A mi padre, a mi abuelo materno, a mi abuelo paterno. Puede ser que me aparezca una persona, pueden ser varias, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí, ¿sí? Que yo hice esta lista, ¿no? De estos son 3 señores, ¿sí? Que me transmitieron a mí su soledad para que yo la resuelva. Bien. Entonces, a mi abuelo materno, él me lo transmite a través de mi madre. Y mi abuelo paterno me lo transmite a través de mi padre. Entonces yo en esa relajación voy a estar en un lugar natural que a mí me guste mucho, que puede ser la playa, la orilla del mar, la montaña, la orilla de un lago, la orilla de un arroyo, el campo, bueno, un lugar que a mí me guste mucho, ¿sí? Si me gusta mucho la nieve, donde sea que a mí me tiene que gustar mucho, ¿sí? Y voy a estar caminando por ese lugar hasta que me encuentro con estos personajes. Yo prefiero, los puedo hacer con todos juntos, pero a mí me parece mejor que es seleccionar de a uno. Por ejemplo, bueno, voy a empezar con mi padre. Bueno, hoy empiezo con mi padre, ¿sí? Entonces me encuentro con esta persona, ¿sí? Y le entrego el problema de la soledad, ¿sí? Se lo entrego tal cual como si le diera un regalo, ¿sí? Se lo entrego, se lo entrego en las manos. Y esta persona, en este caso mi papá, ¿sí? Lo mete en una cajita. Lo mete en una cajita y acto seguido lo entierra, ¿sí? Yo le voy a ayudar un poco a enterrarlo, un poco, ¿sí? No me voy a hacer cargo de hacer el pozo, etcétera, sino que le voy a ayudar a tirar, por ejemplo, tierra encima, ¿sí? Y luego de que terminó de enterrar eso, ¿sí? Vamos a observar los dos, tanto mi padre como yo, cómo crece algo en ese lugar. Por ejemplo, un árbol. Un árbol que puede ser un árbol con muchas flores, un árbol con muchos frutos, puede ser un árbol de oro, puede ser un árbol de oro con piedras preciosas, puede ser un árbol real, ¿sí? Un árbol de tronco y hojas, con frutas, puede ser mi árbol preferido, por ejemplo, no sé, decir, ay, a mí me encantan los hibiscus, entonces, bueno, que crezca un hibiscus en este lugar, ¿sí? Pero eso, digamos, lo que yo tengo que tener en claro es hasta el momento de enterrar la cajita, Luego después el inconsciente va a hacer lo suyo, Entonces, terminado el crecimiento del árbol, que el árbol tiene que ser grande, tiene que ser algo importante, porque ha crecido algo. Yo tengo que ver que crece, como si fuera una película de fantasía, tengo que verlo surgir de la tierra y que crezca.
en altura, etcétera, ¿sí? Y con colores, y con pájaros, y con aromas, con todo lo tengo que ver. Entonces me despido de mi familiar y cada uno su camino, ¿sí? Lo mismo entonces haría yo con mi madre, ¿eh? Luego haría lo mismo con mi abuelo materno y luego con mi abuelo paterno. Es decir, que a cada uno le voy a entregar el conflicto que me han dejado, ¿sí? Para que ellos lo entierren y de eso se forme una planta o algo bonito, algo que dé sus frutos, ¿eh? Por eso un árbol con frutos para mí es lo mejor, ¿sí? Si quiero, ¿puedo hacer todos juntos? Sí, puedo. Puedo llegar al lugar y que estén todos preparados para recibir mi problema, mi conflicto, ¿sí? Y que yo se los entregue, ¿eh? Y que ¿quién va a estirar las manos para agarrarlo? No sé, porque eso, como es mi programa inconsciente lo que está operando ahí, entonces no sé quién va a decir, bueno, dame que yo hago el pozo y hago todo lo demás, ¿sí? Y lo meto en la cajita, etcétera, ¿sí? ¿Cuántas veces lo puedo hacer? Las veces que quiera. Por lo general con una sola vez es suficiente. No necesito hacerlo 20 veces con un solo tema. Puedo decir, bueno, hoy te entrego el tema de la soledad, bueno, a ver, mañana le voy a entregar este tema y tal y cual, ¿sí? Bueno, entonces esos serían, digamos, los actos simbólicos o los temas que al inconsciente le van a llegar en señal de que yo estoy dispuesta a vivir de otra manera, a querer otro programa, a no seguir repitiendo el programa, ¿sí? Pero es muy interesante que vos crees, uses tu imaginación para crear un acto simbólico, ya sea para vos como para tus clientes. Por ejemplo, si hay un tema de nacimiento de niños, lo recomendable es que esa mujer vaya a comprar una ropa para bebés y la regale. La regale en el hospital o que haga o que se la regale o que la deje en algún lugar, así como si se le hubiese olvidado el paquete, Pero ojo, también eso no es que yo perdí, no es que yo me olvidé el regalo en un taxi. No, no es así, es que lo dejé, este regalo es para mi hijo y lo dejo en un lugar, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, si los temas que tengo que solucionar son con las drogas, con el alcohol, ya lo vimos, ¿sí? Hago un acto con esas sustancias, ¿sí? Si quiero hacer algo, un acto que te quería mostrar, voy a borrar, me parece que fue para Nina, ahora no estoy muy segura, una chica que tenía el sol en Aries, me parece que esa carta la vimos en alguno de los prácticos, tenía el sol en Aries y tenía la luna en Leo y tenía aquí a Venus en Acuario, que era el tema de ella, era que su papá no se separaba psicológicamente de su abuela, de su abuela, y inclusive ella tenía una hermana escondida y etcétera. Bueno, ¿qué le propuse a ella? Que haga lo siguiente, que ponga en un papel, en una hoja, la divida en 3. Una hoja que la divida en 3 y que ponga aquí el nombre de su madre, aquí el de su padre, que es la persona que está tironeada en el medio, y abuela tal, no sé cómo se llamaba la abuela, no, si lo sé no me lo acuerdo, le voy a inventar un nombre, abuela Isabel, ¿sí? Porque yo puedo poner acá mamá, porque mamá, bueno, por lo general hay una sola, papá también puedo poner,
pero de la abuela tengo que diferenciar. Entonces, mamá, ¿sí? Nunca te hiciste respetar por la abuela, nunca te hiciste respetar por papá, qué sé yo cuánto, ¿sí? Yo quiero liberarme de tu programa, ¿sí? Papá, siempre agarrado a las polleras de mamá, quiero liberarme de este programa, ¿no? Porque todos los hombres que encuentro se parecen a vos, se parecen a ti y no puedo formar una pareja estable porque todos se parecen a ti, ¿eh? Abuela, ¿no te parece que papá ya está grande como para que estés mirando a ver qué hace y qué no hace? Y al final, bueno, quiero liberar todo esto, etc. Y le dije que cortara con una tijera la unión que a ella le traía conflictos, que es la unión de su abuela con su padre, ¿sí? Y que esto no lo cortara. Te propuse que hiciera un corte aquí, con una tijera. Entonces, para ver si esto le llegaba a su inconsciente de manera tal de que ella no siga repitiendo este programa de que siempre iba con chicos que no cortaban con su mamá, que no se separaban de su mamá, que aunque le hacían de novio y todo, psicológicamente no le cortaban, ¿sí? Bueno, espero que te sirva, si me acuerdo de algo más, después te lo voy a enviar. Hasta la próxima.